Hola, somos el grupo de Mairena del Aljarafe y Palomares del Río y vamos a hablar sobre la institucionalización, los recursos públicos, ventajas, desventajas y la situación actual en el distrito Aljarafe. En primer lugar, es necesario definir qué es la institucionalización. Se trata de un proceso para admitir a personas en centros residenciales o de día donde reciben cuidados especializados. Normalmente está dirigido a personas mayores o con discapacidades que requieren atención prolongada. Una de las razones por las que se crea la institucionalización es para cuando el sistema familiar no puede ofrecer este tipo de cuidados o no pueden realizarlo de manera adecuada. Vamos a hablar un poco del contexto histórico y la evolución de la institucionalización. Aparece alrededor del siglo XIX como último recurso para personas vulnerables. Alrededor del siglo XX evoluciona hacia una atención más centrada en la persona y en la calidad de vida y los derechos humanos. En el año 2006 aparece la Ley de Dependencia en España. Esta ley establece el marco legal para los cuidados institucionales y en el hogar, asignando esta responsabilidad al Estado y a las comunidades autónomas. Una vez hecha esta pequeña definición y bien situado el marco histórico, vamos con los objetivos de esta presentación, que sería analizar los recursos públicos, ventajas y desventajas, así como la situación actual en el distrito Aljarafe con respecto a la institucionalización. Muy buenas, me llamo Marina de la Carrera Rodríguez, soy residente de primer año y pertenezco a la Unidad de Gestión Clínica de Mairena del Aljarafe, concretamente al Centro de Salud Clara Campoamor. En nuestra sesión sobre institucionalización yo os vengo a hablar sobre los recursos públicos para la atención a la dependencia. Comenzamos hablando de los centros de día, los cuales son servicios que ofrecen atención integral durante un periodo diurno con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal y de calidad de vida del usuario, mediante una atención biopsicosocial personalizada con terapias y programas adaptados, favoreciendo así la permanencia de estas personas en su ambiente familiar o social. Como centros de día tenemos los centros para personas mayores que dan una atención integral diurna para mantener la autonomía, los centros para personas discapacitadas o de modalidades específicas como por ejemplo centros de terapia ocupacional o para personas en el espectro autista. A los centros de día para personas mayores en situación de dependencia se podrá acceder siempre que sean mayores de 65 años con una dependencia reconocida en cualquiera de sus grados y siempre que no precisen permanecer en una cama y dispongan del apoyo familiar suficiente para que garantice su permanencia en el entorno habitual. La intensidad del servicio en los centros de día dependerá del grado de dependencia del usuario. Para los grados de dependencia 2 y 3, los usuarios estarán en el centro un mínimo de 39 horas semanales distribuidos en 5 días de la semana. Como es un servicio además donde los horarios completos garantizarán la comida, el comedor y un transporte adaptado. Para usuarios con grado 1 estarán un mínimo de 15 horas distribuidas en 5 días a la semana. El servicio que se ofrece en los centros de día es incompatible con todos los otros servicios y prestaciones económicas, a excepción del servicio de teleasistencia y la ayuda a domicilio, siempre que la ayuda se preste con carácter complementario para facilitar la asistencia al centro de día a las personas con dependencia de grado 2 y 3 reconocidas. Para la financiación se calcula un porcentaje sobre los ingresos líquidos anuales del usuario. Los centros de día sin servicio de transportes tendrían que aportar un 25% de estos ingresos líquidos anuales y en los de horario reducido la parte a pagar sería proporcional a las horas semanales que acudan a este centro. La aportación de la persona no podrá sobrepasar nunca el 90% del coste del servicio establecido. En segundo lugar, tenemos los centros de noche, que son aquellos centros de carácter social que ofrecen alojamiento y atención en horario nocturno a personas mayores en situación de dependencia y que tienen una función complementaria a la permanencia de la persona usuaria en el entorno social y familiar, posibilitando la permanencia de ésta en su entorno habitual. También encontramos los centros residuales, los cuales son un servicio de atención que ofrece desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario que sustituyen al hogar familiar, dando alojamiento, convivencia y atención integral adaptados a las necesidades de esa persona que reciba el servicio.
Como tipos de centros residenciales encontramos aquellos dirigidos a personas mayores independientes, a personas con discapacidad que tendrán servicios especializados según la necesidad y a personas con enfermedades específicas, como por ejemplo aquellas personas que presentan parálisis cerebral. En los servicios residenciales encontramos un seguimiento médico continuo y personalizado. Encontramos que ofrecen alojamiento, alimentación adaptada y servicio de lavandería, y además actividades diarias de promoción de la salud y medidas higiénico-sanitarias, manteniendo la atención social familiar y la comunicación con el exterior y promoviendo las actividades grupales e individuales. Las residencias están dirigidas a personas que requieran atención continuada, ya sean mayores de 65 años o personas con discapacidad entre los 16 y 65 años, que tengan principalmente un grado de dependencia 2 y 3. El servicio de centros residenciales es incompatible con otros, a excepción del centro de día de terapia ocupacional para personas con discapacidad. La financiación está condicionada por la capacidad económica del usuario, que deberá aportar un 75% de sus ingresos líquidos anuales, excluidas las pagas extraordinarias, y nunca superando el 90% del coste del servicio. Los centros residenciales para personas con discapacidad están destinados a servir de hogar sustitutorio temporal o permanentemente a personas que por su grado de discapacidad, unida a su problemática socio, familiar y económica, tengan dificultades para ser atendidas en su unidad de convivencia o no puedan vivir de forma independiente. Encontramos centros para personas con discapacidad intelectual, física o para personas con enfermedades mentales y bajo nivel de autonomía, donde además encontraríamos las casas, horas o las viviendas tuteladas. Bueno, eh, yo voy a hablar el tema de la financiación, que aunque ya lo hemos explicado anteriormente, nos referimos principalmente al ámbito público, ¿vale? Pero la realidad no es esa. De hecho, al final en nuestro distrito, la mayor parte de las residencias son concertadas y privadas. Por una parte, tenemos las residencias públicas, que son aquellas que se gestionan puramente desde el ámbito público y que parte del dinero con el que se mantienen en pie va a venir de subvenciones públicas puras, ¿vale? La otra parte vendrá de un copago por parte del usuario, que es del que hablábamos antes, ¿vale? En función de la renta que tenga esa persona y nunca superando el coste total de lo que sería la estancia en una residencia, ¿vale? Luego tenemos las residencias concertadas, que a efectos prácticos para el usuario viene siendo prácticamente lo mismo, eh, pero la gestión es privada y los fondos con los que se subvencionan son públicos y privados. También existe el copago del que hemos hablado anteriormente, y algo importante en este tipo de residencia sí que es el precio de la plaza que se establece por cada usuario. Es decir, en función del grado de dependencia de una determinada persona, se establece que esa persona debe costar X dinero y se va a pagar X dinero por esa persona. Entonces, es verdad que esta parte de la financiación hace que el precio sea mucho menos flexible, ¿vale? Y con ello las condiciones de determinada residencia, ¿vale? No es lo mismo que la gestión pública, que habrá usuarios que necesiten más, que necesiten menos y no siempre adaptándose al grado de dependencia estipulado desde un principio. Y luego, por último, tenemos las residencias privadas, ¿vale? Que serían las que paga el usuario puramente, ¿vale? Y que tienen evidentemente una gestión privada. Pero bueno, al final siempre es verdad que van a resultar más caras porque hay una parte que nos va a subvencionar el Estado y en general suelen costar bastante, pero siempre hay ayudas y determinadas subvenciones que se intentan proporcionar, sobre todo a personas con un grado de discapacidad más alto y que tengan una renta un poco menor, ¿vale? Vale, respecto a las ayudas económicas que podemos informar a nuestros pacientes que tienen en el ámbito de
la residencia y a nivel de dependencia, ¿vale? Estas ayudas van encaminadas principalmente a aquellos pacientes que no se pueden permitir una residencia privada puramente, ¿vale? Pero también a aquellos pacientes que precisan o que prefieren optar por una ayuda a domicilio con personal externo contratado por ellos mismos, ¿vale? O ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. La principal de todas ellas es la prestación económica para viviendas de personas con dependencia, ¿vale? La primera que mostramos en la diapositiva. Esta es la que nos incluiría la ley de la dependencia de la que hablábamos al principio, ¿vale? Y se va a dar solamente a pacientes con una dependencia moderada o severa. En los pacientes con una dependencia grado 2, una dependencia moderada, será de 400 a 700 euros al mes, ¿vale? Y en grado 3 de 700 a 900 euros. ¿De qué depende que sean 700 o 900 euros? Pues al final va a depender principalmente de la renta y del patrimonio que tenga esa persona, ¿vale? Así como de la ayuda familiar y el sustento. Por otra parte, tenemos subvenciones autonómicas. Específicamente en Andalucía sí que hay subvenciones para costear la propia residencia, que son complementarias a las ayudas de la ley de la dependencia de por sí y que se pueden añadir también a, al pago de residencias públicas o concertadas, siempre y cuando no superemos el total de los gastos de los gastos de la plaza, ¿vale? Y por otra parte se tiene también los bonos de respiro familiar, que estos sí que son un poco más desconocidos y básicamente son bonos con una cantidad determinada de dinero en función de renta, patrimonio y demás, que se dan a familias cuyo cuidador principal de la persona dependiente no puede hacerse cargo en un determinado momento de esa persona y necesita una institucionalización temporal, ¿vale? Por ejemplo, si el cuidador estuviera en el hospital por un ingreso, una cirugía, lo que fuera, en el caso de que ese cuidador que antes no era dependiente, ahora sea dependiente, ¿vale? Si pensamos en las parejas de personas mayores, que una persona entre a lo mejor 80 años es la cuidadora principal de la otra persona, pues al final esa posibilidad existe y los bonos de respiro familiar son una forma que se ofrece para poder tener una reorganización correcta sobre la persona dependiente por sí, ¿vale? Generalmente se dan bastante más rápido y la cuantía es bastante menor, pero esa precisamente es el kit de la cuestión, ¿vale? Que sean rápidos y que sean algo temporal. Y luego tenemos las ayudas municipales que ofrecen, por una parte, ayudas de emergencia social, ¿vale? Que son principalmente ayudas para gastos extra dentro de lo que es el domicilio para personas dependientes y personas ancianas. Por ejemplo, pagos de suministro de agua, luz y electricidad, eh, pago de determinados suministros sanitarios que no son financiables de otra forma, por ejemplo, camas articuladas, colchones antiescaras, eh, adaptaciones de determinados espacios para la persona dependiente, por ejemplo, un baño, puertas y demás, poner algún tipo de rampa. Y luego también hay otras ayudas como son el apoyo al pago del botón de teleasistencia para personas mayores que viven solo, pero también ayuda para lo que es la ayuda a domicilio, ya sea de forma económica o enviando por parte del ayuntamiento a una persona dedicada a ello. Que ya os digo, podría ser ayuda para realizar actividades de la vida diaria tipo higiene o cocinar. También esa ayuda está estipulado que es para la limpieza del hogar y también para hacer compañía, ¿vale? Porque al final estas personas de lo que muchas veces sufren va a ser de soledad, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene la suerte de contar con familiares que puedan estar el tiempo que ellos precisan con ellos.
En cuanto al proceso que se sigue para solicitar estas ayudas, principalmente nos vamos a basar en el de solicitud de la ley de la dependencia, ¿vale? Primero hay que hacer una evaluación, que ahora explicaré cómo se hace y quién tiene que participar en ello. Luego se tramita la ayuda con esa evaluación y ya después se asigna una plaza en el caso de las residencias, ¿vale? Si no precisan de una plaza o no hay disponibilidad, se hará una ayuda económica, como he dicho antes, para poder pagar una residencia privada. Respecto a los pasos para la solicitud de la ley de la dependencia, primero es el propio usuario o el representante quien tiene que solicitarlo al trabajador social. Luego, el trabajador social hace un informe sobre la dependencia de esa persona. Se habla de independencia para actividades de la vida diaria, de los recursos económicos, renta, recursos también patrimoniales, ¿vale? De la presencia de un entorno familiar o un entorno social que se pueda hacer cargo de la persona. Y luego, nosotros como equipo de atención primaria, incluyo médicos y enfermeros, en mi caso muchas veces son los enfermeros quienes realmente evalúan la dependencia del paciente en domicilio, pero también lo podríamos hacer los médicos. Se debe hacer un informe sobre la dependencia que nosotros percibimos y también sobre el estado de salud y las distintas patologías de la persona, necesidades determinadas y demás, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre necesidad de oxigenoterapia domiciliaria, ¿vale? Eso sería como un plus para poder conseguir más ayuda o estar prioritario en una lista para una residencia. Finalmente esos informes se envían y se llevan a cabo por un equipo se evalúan por un equipo de valoración y se adjudica o no la plaza o se da o no la ayuda y se establece además el grado de dependencia, ¿vale? En el caso de lo que son las ayudas municipales, es fundamental muchas veces el certificado de empadronamiento, ¿vale? Que lo comentaba antes, pero bueno, lo aclaro. El problema de estos certificados de empadronamiento es que es verdad que muchos pacientes son pacientes que se mudan cerca de su familia para poder tener un mejor cuidado y no tienen un certificado de empadronamiento de una determinada duración. Entonces, eso es un factor en cuenta a tener en el caso de solicitar la ayuda, que normalmente si no han pasado 2 años en el municipio correspondiente, pues no se suele dar la ayuda, ¿vale? Suele ser un requisito indispensable. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar ahora de los beneficios y las desventajas de la institucionalización en los centros sociosanitarios. En primer lugar, vamos a hablar de los beneficios. Entre ellos tenemos la atención médica integral y especializada de acorde al paciente, donde se puede realizar una monitorización estrecha del paciente. Estos centros disponen de un equipamiento especial que permite monitorizar los distintos aspectos como son la tensión arterial, la glucemia, la temperatura, saturación en todo momento. Otros centros brindan acceso a la fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación, que todo esto permite mejorar la calidad de vida de los pacientes y su recuperación funcional. También pueden proporcionar un enfoque multidisciplinario que incluye una atención médica, psicológica y social. A continuación, otra de las ventajas es la seguridad y la protección. Estos centros poseen un diseño ergonómico y accesible, eliminando así barreras físicas, haciendo la vida de los usuarios mucho más cómoda y segura. El personal está instruido en medidas de soporte vital y poseen equipos DESA, lo que permite una actuación precoz en caso de emergencia. Así como en muchas ocasiones se llevan a cabo programas y actividades de prevención y promoción de la salud, evitando así un mayor deterioro en las personas mayores, en caso de estos usuarios. Después presenta una serie de beneficios psicosociales. Los residentes se les brinda la oportunidad de socializar a través de diferentes actividades grupales, eventos, programas recreativos, etc. Todo esto ayuda a reducir el aislamiento y mejorar la calidad de vida, una vez más, de los usuarios. Algunos centros también cuentan con un apoyo psicológico, ofreciendo terapias grupales e individuales para abordar problemas de salud mental en la población anciana. A continuación, otro de los beneficios es el alivio tanto para las familias como los cuidadores, puesto que ofrece soporte para los cuidadores principales, ya que les permite delegar los cuidados de un familiar a la institución. Reduce así, por tanto, el estrés en la familia y disminución de los conflictos intrafamiliares.
También ayuda a la estabilidad y a la creación de rutinas. Proporciona un ambiente estructurado con una clara rutina, lo cual beneficia a los pacientes, principalmente pacientes con demencia u otras patologías cognitivas. Otra de las ventajas que tenemos que tener en cuenta es la nutrición adecuada, ¿no? Puesto que los centros garantizan que el paciente reciba una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de cada uno, ya sea el paciente diabético, con hipercolesterolemia o con ciertas alergias o intolerancias. Y también permite adaptar dietas trituradas, uso de espesantes, en caso de pacientes con disfagia, etcétera. En siguiente lugar, la adherencia farmacológica también es otra de las ventajas, puesto que estos centros cuentan con un personal que capaz de proporcionar la medicación a los pacientes, facilitando así la adherencia y reduciendo el riesgo de sobredosis y reacciones adversas. Así pues, como conclusión, estos beneficios pueden variar según el tipo de centro y las necesidades específicas de cada individuo, pero en general la institucionalización en centros sociosanitarios puede ofrecer un apoyo significativo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y aquellos con discapacidades. Pero claro, no todos son ventajas, también hay que tener en cuenta las desventajas. En cuanto a las desventajas, tenemos que tener en cuenta que supone la solución para el cuidado de personas mayores que no pueden ser atendidas en casa, que esto lo veremos a continuación, ¿no? Y suponen desafíos que impactan la calidad de vida de los residentes. Los temas más críticos que tenemos que considerar es la pérdida de independencia y la adaptación emocional. En primer lugar, una de las principales desventajas es el desarraigo, y el aislamiento. Esto supone un reto emocional para el paciente, ¿no? La pérdida de identidad, el enfrentamiento a la pérdida de autonomía, el paciente pasa de estar en una situación de independencia o una cierta independencia en un lugar cómodo como es el ambiente de su hogar, a pasar a un sitio nuevo, ¿no? Donde tiene que cumplir unas normas, unos horarios, etcétera. Esto puede generar cierto sentimiento de desarraigo y ansiedad. En segundo lugar, el duelo y la adaptación, como hemos dicho, ¿no? La ruptura con la vida anterior. Tienen que adaptarse a nuevas rutinas y un entorno desconocido. Aquí es muy importante el apoyo emocional en este proceso. Y por último, el aislamiento social, puesto que en muchos pacientes puede suponer una reducción importante de las interacciones significativas con otros familiares, amigos, conocidos, etcétera. Otra de las desventajas es la estigmatización que supone los centros sociosanitarios de adultos, ¿no? Como la presencia de estereotipos negativos, ¿no? Se asocia la vejez con fragilidad y dependencia, conducen a un trato despectivo y muchas veces a la deshumanización. Discriminación y aislamiento, ¿no? Como puede ser un trato irrespetuoso por parte del personal y otros residentes. Ha habido muchos casos de residencias donde se han visto este tipo de actuaciones. Y también que genera un aislamiento social que afecta a la autoestima del usuario. Hola, nosotros vamos a hablar de la situación actual de la institucionalización en el área del Aljarafe. El índice que vamos a seguir para esta parte se basa en 4 puntos, 4 apartados. Vamos a dar unas pinceladas sobre cómo es la población del Aljarafe. Hablaremos luego de cuáles son los recursos disponibles en esta área. Hablaremos algunos datos sobre la financiación y la gestión y por último esbozaremos algunas propuestas de mejora. El distrito Aljarafe cuenta con una población de más de 350.000 habitantes. En general ha experimentado un crecimiento poblacional bastante importante en los últimos años. Tanto es así que entre el 18 y 20% de los habitantes tiene ya más de 65 años y se espera que para 2030 estas cifras suban incluso un poco más, en torno al 25%. Esto es un fenómeno que no es aislado de esta zona, sino que es extensible al resto de España y se debe, entre otros, a los siguientes factores: el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad, así como la migración de población joven hacia áreas urbanas más grandes. Lógicamente, este cambio poblacional pues implica una mayor demanda de servicios institucionales.
ya sea residencia, centro de día u otro tipo de servicio. En cuanto a la oferta de recursos públicos, actualmente en Aljarafe tenemos varios centros. El más conocido son las residencias de mayores, ¿vale? En el distrito Aljarafe actualmente pues, existen residencias tanto de titularidad pública como privada. Sin embargo, la demanda supera con frecuencia la capacidad de acogimiento actual, lo que desemboca en largas listas de espera y que en algunos casos superan los 6 meses, ¿vale? Como digo, también existen residencias privadas o concertadas, las cuales ayudan un poquito a paliar esta larga lista de espera, pero aún así sigue siendo insuficiente. Luego tenemos los centros de día, entendiendo por estos centros como para el desarrollo de actividades de rehabilitación y socioculturales, que lo que buscan es promover la autonomía y el bienestar emocional de la persona. Van de la mano con lo mencionado anteriormente. La capacidad de estos centros también es muy limitada y en ciertos casos depende de ayudas públicas para cubrir el costo, lo cual pues afecta al acceso de algunos usuarios que no pueden financiar servicios puramente privados. Y por último tenemos el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, ubicado en Bormujo y hospital de referencia de la zona. Este hospital, al igual que los centros anteriormente citados, enfrenta graves problemas de funcionamiento y financiación, ¿vale? Por poner un ejemplo, algunas de las especialidades quirúrgicas tienen una lista de espera bastante importante, así como las especialidades médicas, y el tiempo de espera para la primera cita es bastante dilatado. En cuanto a la financiación y gestión, no están disponibles los datos comparativos entre la financiación entre distritos. Sin embargo, se sabe que el gasto sanitario per cápita en Andalucía es inferior a la media nacional. Hay varios desacuerdos sobre la financiación entre entidades gestoras y la Junta de Andalucía, y además hay bastantes problemas de acceso y largas listas de espera. En el siguiente mapa se muestra el gasto en sanidad en 2022, donde se puede observar que las comunidades que más invierten serían Madrid y Cataluña, estando Andalucía en un término medio, siendo el presupuesto per cápita de 1.440 euros, lo que correspondería a un 34,23% del total. Hay algunas propuestas de mejora. La Junta de Andalucía tiene diversos planes para reducir las listas de espera y se han llevado a cabo movilizaciones ciudadanas como la Marea Blanca, en la que se reclama más personal, reapertura de centros, etc. Entre algunas de las propuestas de mejora se desarrolla la colaboración público-privada, lo que conllevaría una revisión del modelo de gestión hospitalaria, un acuerdo entre las clínicas públicas y privadas y la colaboración entre residencias, lo que, por ejemplo, podría suponer el ingreso de un paciente en una clínica privada hasta que la gestión pública esté disponible. Está claro que hay muchos desafíos significativos en los servicios sanitarios y asistenciales en cuanto a la institucionalización. Hay una gran necesidad de intervención urgente y coordinada y debemos tener un plan integral con colaboración público-privada para poder llevarlo a cabo. Como conclusiones de nuestro trabajo, las ventajas de la institucionalización es que ofrece una atención integral y especializada que mejora la calidad de vida de las personas mayores y dependientes. Los centros sociosanitarios permiten un seguimiento médico constante y un acceso a terapias que contribuyen al bienestar físico, emocional y social de los residentes. Además, estos centros facilitan un apoyo estructurado, lo que proporciona seguridad y estabilidad, especialmente para personas con enfermedades como la demencia.
En cuanto a los desafíos que nos ofrece la institucionalización, a pesar de los beneficios que presenta, la institucionalización conlleva desafíos bastante importantes, entre ellos el riesgo de aislamiento social y el desarraigo emocional, afectando a la salud mental de los residentes. También implica unos altos costes tanto para las familias como para el sistema público, lo que puede limitar el acceso a estos servicios. La calidad de los servicios es variable y depende de factores como la proporción de personal paciente y los recursos que disponga cada residencia. La situación actual en el distrito Aljarafe es especial ya que el envejecimiento que sufre esta población y la creciente demanda de servicios han puesto presión sobre los recursos disponibles. Los centros existentes son insuficientes para satisfacer la demanda, lo que se traduce en unas listas de espera que son muy prolongadas y en tensiones en la financiación. Además, las infraestructuras y servicios públicos como hospitales y centros de días enfrentan problemas de operatividad y de gestión. Con todo esto vemos que tenemos unas necesidades de un modelo integral y colaborativo. Ante el contexto de la demanda creciente de los espacios de residencia, es necesario un plan integral de acción que combine la expansión de servicios públicos con la colaboración del sector privado. Este modelo mixto podría aliviar las limitaciones de recursos y garantizar una atención de mayor calidad, adaptada a las necesidades de la población. Bueno, y como reflexión final a nuestro trabajo, podemos decir que a medida que la demanda de la institucionalización continúa aumentando, se vuelve esencial reflexionar sobre el rol que tiene el Estado y la sociedad en el cuidado de estas personas mayores y dependientes, ¿no? Encontrar un equilibrio entre la atención institucional y el apoyo en el hogar y la comunidad es un desafío importante. Un modelo mixto, como hemos dicho, que permita que a los individuos recibir cuidados domiciliarios y al mismo tiempo acceder a los servicios institucionales cuando sea necesario, pues podría proporcionar una respuesta a este desafío pues, más sostenible y humanizada. Bueno, pues este enfoque no solo reduciría el aislamiento de los individuos, sino que también promovería su autonomía y bueno, la participación activa en la sociedad. Por último, debemos fomentar una red de apoyo comunitario que complemente los servicios de institucionalización, asegurando así que los cuidados no solo sean una responsabilidad del sistema sanitario, sino que sea un compromiso compartido entre la familia, la comunidad y el Estado.